Hola a todos los seguidores de las cápsulas forenses UID, mi nombre es Andrés Pinzón Méndez, experto en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que es la investigación y la reconstrucción de accidentes de tránsito mediante el uso de herramientas tecnológicas de última generación. Voy a hacer una introducción al escáner Faro 350, como el que ustedes están observando en pantalla, y al software de reconstrucción Faroson 3D. Voy a compartir la pantalla de mi computador para que ustedes vean cuál es el proceso que se adelanta en una reconstrucción de un accidente de tránsito. Antes de hablar del uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, es necesario conocer cuáles son los métodos más tradicionales que utilizan en este momento las autoridades de tránsito a nivel país y por qué no en Sudamérica. En este caso, la utilización de cintas métricas resulta importante siempre y cuando se haga un trabajo responsable en el lugar de los hechos. Dentro de la investigación y la reconstrucción de un accidente de tránsito es importante que cada una de las evidencias dejadas dentro de la dinámica del accidente sean fijadas de la manera más correcta con el fin de realizar una reconstrucción objetiva y cercana a la realidad. Las autoridades de tránsito igualmente utilizan herramientas tecnológicas que les permiten hacer un trabajo adecuado, pero es importante conocer cuáles son las diferencias en cuanto a las precisiones y a los tiempos requeridos por un funcionario en cuanto a la fijación de elementos materiales probatorios en un accidente de tránsito. Por tal razón hice un cuadro comparativo dentro de los cuales nos permitimos hacer un versus entre una estación total y un escáner topográfico. En este caso, para la utilización de una estación total se necesita como mínimo dos funcionarios, uno que esté manejando la estación total, mientras el otro está ubicando cada uno de los elementos que van a ser fijados. En ese sentido resulta importante tener en cuenta que si se presentan accidentes de tránsito en zonas de difícil acceso va a ser un poco complicado el manejo de este tipo de equipos en esas zonas, mientras que la ubicación del escáner pues va a ser mucho más sencillo, toda vez que esta herramienta tiene una precisión y un alcance de hasta de 350 metros. Si hablamos de tiempos en cuanto a la escena, estamos hablando que una estación necesita para tomar 65 puntos aproximadamente 2 horas 120 minutos, mientras que el escáner en 23 minutos ha hecho 366 millones de puntos. Para la elaboración del plano, es decir, el que se va a entregar dentro del informe inicial, que sería el bosquejo topográfico, el cual se describe en el informe policial de accidente de tránsito, estamos hablando de un tiempo entre 45 y 60 minutos mediante el uso de una estación total, mientras que con un escáner topográfico estamos hablando entre 10 y 12 minutos. Tiempo total requerido dentro de la escena, hablamos entre 3 y 4 horas para una estación total, mientras que para la utilización de un escáner estamos hablando de tan solo 58 minutos, es decir, menos de una hora. En cuanto a las características y las ventajas de la tecnología o de las herramientas tecnológicas, en este caso estamos hablando de una reducción de tiempo considerable, una mejora considerable también en la precisión, estamos hablando de una precisión milimétrica y la preservación de la evidencia crítica. Cuando estamos hablando de evidencias críticas, estamos hablando de zonas que llegan a tener o que llegan a ser fácilmente corruptibles de acuerdo a las características ambientales. Les voy a mostrar un trabajo que se hizo en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía, donde tardamos tan solo 12 minutos y tomamos, como ustedes lo están observando, 56 millones de puntos. En este caso lo que ustedes miran es un escaneo. Recuerden lo que les decía, el escáner tiene una capacidad o un radio de acción de 350 metros a partir de la ubicación del escáner en el lugar de los hechos, lo que nos permite tener una vista general bien importante y una cantidad de puntos considerable, pero yo no hablo tanto de la cantidad sino de la calidad de los puntos que se tomaron. En este caso lo que se hizo en este ejercicio, se hicieron 3 levantamientos topográficos con el escáner, donde ustedes observan estos puntos blancos son la ubicación de las diferentes armadas que se tuvieron. Acá tenemos un punto, tenemos otro punto cerca de la parte inferior de la camioneta y otro punto en la parte frontal del vértice izquierdo de la camioneta. Pero no solo estamos hablando de precisión milimétrica en cuanto al escáner, sino también de una cantidad de fotografías tomadas con alta precisión, las cuales nos van a permitir detallar en el lugar de los hechos evidencias que resultan ser importantes para hacer cotejo de huellas, como por ejemplo podemos nosotros determinar cuál es la longitud de la sección transversal de la banda de rodadura de esta llanta y sobre todo, por ejemplo, conocer la profundidad de su labrado. Entonces
son herramientas que nos permiten conocer una cantidad de detalles importantes dentro de los procesos de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. En este caso ustedes están observando otro de los puntos tomados en el lugar de los hechos. Esta es otra de las armadas que se hicieron y la cual nos permite conocer pues todo el entorno de la escena de los hechos en el ejercicio académico que se hizo. Voy a mostrarles otra de las escenas que se hicieron. Esto se hizo una escena, unos levantamientos en un área rural, donde nos tardamos aproximadamente 45 minutos, pero hicimos 8 armadas. Estas 8 armadas nos permitieron conocer a detalle cada uno de los puntos. Estamos hablando de más o menos unos 400 millones de puntos tomados en el lugar de los hechos, conociendo cada una de los elementos que tiene el lugar de los hechos. Por ejemplo, si se llegase a requerir cuál es la altura promedio o cuál es la altura real de un poste, estamos hablando que este poste, hice la medición, tiene 14,39 metros. Cada uno de los puntos y cada una de las armadas me permite identificar a mí las características no solo de las evidencias fijadas, sino algo que resulta ser muy importante dentro de la investigación y reconstrucción de un accidente de tránsito, es conocer a detalle milimétrico las características geométricas de la vía. En este caso, por ejemplo, identificar las patologías que presentan la banda de rodadura o la carpeta asfáltica de la vía, como en este caso se pueden llegar a apreciar, por ejemplo, las patologías que presenta la vía. En este caso también podemos identificar las características de cada uno de los elementos fijados por el escáner. Recuerden que el escáner tiene una capacidad de fijación muy exacta, muy milimétrica, que me permite identificar a mí cada uno de los detalles tomados dentro de esta herramienta. Posterior a eso, entonces, hacemos un análisis de trayectorias con la utilización del software de reconstrucción y animación. Este es el FaroZone 3D, el cual me permite a mí identificar la dinámica del accidente de tránsito tomado a partir de la posición final de los vehículos. Esta es una herramienta que también resulta ser bien completa. En este caso se identifica las características del vehículo. Si este vehículo llegase a presentar algún tipo de daño estructural, a partir de la ficha técnica del vehículo nosotros podemos llegar a determinar cuál era la velocidad de impacto en el momento en que el vehículo sufrió los daños. En este caso, pues como se tiene en cuenta la ficha técnica del vehículo, a partir de la profundidad de cada una de los daños establecidos, podemos hacer un análisis y el software nos va a entregar a nosotros el peso aproximado del vehículo, los coeficientes de rigidez de cada uno de los materiales y la velocidad promedio a la que este vehículo estaba transitando. Otro aspecto que resulta ser bien importante dentro del manejo del software es conocer el entorno paisajístico y las características ambientales en el momento en el que se presentó el accidente. En este caso, si el accidente se presentó, por ejemplo, de día, entonces vamos a tener en cuenta de que se puede hacer un análisis de las condiciones ambientales. Cuando hablo también de condiciones ambientales es si, por ejemplo, no se encontraba lloviendo o si en el momento del accidente se encontraba con llovizna, con lluvia o quizás un aguacero. Otro aspecto que resulta ser bien relevante dentro del análisis que nos permite realizar el software es el análisis a las luces, el cual va a permitir dentro de la realización de la reconstrucción conocer las características visuales dentro del entorno donde estamos haciendo la recolección de electrónica de evidencia, es decir, en la escena o en el lugar donde se presentó el accidente. Igualmente conocer cuál es el entorno paisajístico y sobre todo las condiciones de visibilidad y campo de visión de cada uno de los conductores o de las personas involucradas dentro del accidente. Es decir, conocemos a detalle cada uno de los elementos que se vieron involucrados dentro de la escena con el fin de hacer una reconstrucción analítica muy objetiva, la cual le va a permitir a las autoridades judiciales y administrativas tomar medidas que permitan coadyuvar a mejorar realmente la seguridad vial. Soy un convencido de que la seguridad vial y los índices de accidentalidad van a disminuir cuando realmente se conozca qué fue lo que produjo el accidente de tránsito. Este tipo de herramientas cuenta la UID, CIAT Colombia como aliado estratégico de la UID, con el fin de realizar este tipo de investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias por participar en esta cápsula forense. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @CIAT_Colombia, en Facebook como @CIAT Colombia y en YouTube como Centro de Investigación y Actualización en Tránsito. No olviden compartir y comentar este video, vamos a estar muy atentos a resolver sus dudas e inquietudes. Igualmente también los invito a continuar siguiendo las redes sociales de UID, donde se van a compartir próximas cápsulas forenses. Muchas gracias.